Hola a todos y sed bienvenidos. Los que estéis acostumbrados a seguirme en el canal, pues normalmente me veréis resolver problemas tanto de física como de matemáticas. En esta ocasión voy a hacer un vídeo un tanto diferente. Voy a tratar un tema de historia, en concreto el reinado de Isabel la Católica. Me imagino que os sorprenderá mucho. ¿Por qué hago esto? Pues sencillamente porque me apetece hacerlo. No es tampoco fruto de la casualidad, digamos que últimamente he leído mucho sobre el tema y desde luego ni soy un experto ni pretendo serlo en la materia, pero me apetece pues eso, dar una charla. Si consigo que alguien pues después de oírme trate de investigar un poco por su cuenta o lea algo relacionado con la cuestión, pues yo me daré por satisfecho. Dicho esto, pues vamos a empezar a hablar de Isabel I de Castilla, Isabel de Trastámara e Isabel la Católica. Y empezaremos por el Trastámara. ¿Qué significa ese Trastámara? Bien, Trastámara es una de las 4 grandes dinastías, digamos, de reyes que ha habido en lo que sería tanto Castilla o Castilla y León como posteriormente España. La primera dinastía con la que nos encontramos sería la de los Borgoña. La de los Borgoña, vamos a empezar, si acaso, hablando de Alfonso VI de Castilla. Digamos que al morir su único hijo varón había muerto en una batalla, por lo cual el trono va a pasar a su hija, que sería Urraca I de León. Esta Urraca tuvo 2 matrimonios. Se casó en primer lugar con Raimundo III de Saboya y posteriormente se casó con Alfonso I de Aragón, Alfonso el Batallador. Bien, al morir Urraca en el año 1126, pues le va a suceder su hijo Alfonso, que sería fruto del primer matrimonio con Raimundo I de Saboya. Bien, pues con este Alfonso, que pasaría a la historia como Alfonso VII, comenzaría la dinastía de los Saboya en España. Esta dinastía continuaría hasta el último representante, que va a ser Pedro I el Cruel, se le conocerá con ese sobrenombre, que reinaría desde 1350 hasta 1366. A Pedro I le sucedería su hermanastro, ahora hablaremos más detenidamente, Enrique, que Enrique por aquel entonces era el conde de Trastámara. Es decir, con Enrique, que pasará con el nombre de Enrique II, comenzaría la dinastía de Trastámara. Dinastía de Trastámara que concluirá con Juana I de Castilla, conocida también como Juana la Loca. Esta sería la última representante. Tras ella reinaría su hijo Carlos I de España y V de Alemania, y con él empezaría nuestra tercera dinastía. Es decir, hemos visto la dinastía de Borgoña, la dinastía de los Trastámara, y ahora empieza la dinastía de los Habsburgo o de los Austrias, que sería pues Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y por último Carlos II. Con él se acabaría la dinastía de los Austrias, Carlos II, que fallecería en 1700, desencadenando una importante guerra de sucesión en España. Entonces, digamos que las potencias europeas, Francia, Inglaterra, Holanda, se disputan el trono de España para intentar colocar un representante afín a su causa. Había 2 candidatos básicamente, que sería el archiduque Carlos y por otro lado Felipe de Anjou. Finalmente fue Felipe el que accedió al trono con el nombre de Felipe V. Y con él entraría la dinastía de los Borbones, esta última dinastía que realmente pues llega hasta nuestros días, con Felipe VI, que sería el actual rey, un rey Borbón. Es decir, recapitulando, tenemos 4 grandes dinastías de reyes en España. Bueno, en Castilla y León y posteriormente en España. En primer lugar, la dinastía de Borgoña. Recordemos que iba desde Alfonso VII de Castilla hasta Pedro I el Cruel, luego los Trastámara, que van a ir desde Enrique II de Castilla hasta Juana I de Castilla, los Austrias, que van a ir desde Carlos I hasta Carlos II, y por último los Borbones, que empezarían con Felipe V y terminan actualmente con Felipe VI. Quiero hablar hoy de Isabel I de Castilla. Isabel I era una Trastámara. Pues vamos a empezar cómo se formó o qué era la dinastía de los Trastámara.
a la cual pues, pertenecía Isabel. El condado de Trastámara es un condado que surge alrededor del siglo XI. Lo que hoy es el río Tambre, es decir, es un río que está por el norte de Galicia, nace en Sobrados, pasa por Santiago de Compostela y desemboca en Noia. Es un río de unos 125 kilómetros más o menos de longitud. Pues bien, ese río antiguamente se llamaba el río Támara, y todas las tierras que hay al norte del río Tambre, del río Támara, es decir, todo lo que está tras el Támara va a ser lo que constituiría el condado de Trastámara. Este condado originalmente no era hereditario, es decir, cuando fallecía el titular, el conde de Trastámara, pues el título volvía a recaer en la monarquía, que lo otorgaba a quien, o le concedía el favor a quien creyera necesario. Es decir, el título pertenecía a la monarquía. Cuando fallecía el conde de Trastámara, pues volvía el rey, que se lo otorgaba a otra persona. Bien, esto fue así hasta Alfonso XI. Alfonso XI que le cedió el título de conde de Trastámara a su hijo Enrique. Cuando Alfonso XI fallece, su sucesor sería, por cierto, Enrique era un hijo bastardo de Alfonso XI. Alfonso XI, de hecho, con la misma mujer, era su amante, aunque prácticamente casi como si fuera su esposa, tuvo 10 hijos con esta señora. Uno de ellos fue Enrique, al que le concedió el condado de Trastámara. Al morir Alfonso XI, le sucede Pedro, como ya he hablado antes, que sería Pedro I el Cruel. Y hubo bastantes refriegas entre Enrique y Pedro porque Enrique quería arrebatarle el título a su hermanastro. De hecho, tuvo que exiliarse en Portugal, luego lo perdonó, volvió, intentó también de nuevo una rebelión, tuvo que exiliarse de nuevo en Francia, Enrique. Consiguió también un ejército, en fin, hubo muchísimas refriegas entre ellos y al final, pues prácticamente que consigue matar, asesinar a su hermano. Hay escritos que dicen por ahí que alguien fiel a él, pues sujetó bueno, en una pelea entre ellos, una pelea bastante fuerte, esta persona afín a Enrique, pues vio que Pedro prácticamente iba a matar a Enrique, entonces cogió, forzó a Pedro, lo sujetó y Enrique le asestó varias puñaladas. Eso es lo que dicen que ocurrió, es decir, que Pedro I el Cruel, a pesar de su sobrenombre, pues murió acuchillado por su hermanastro Enrique. Entonces Enrique accede al trono con el sobrenombre de Enrique II de Castilla. Enrique II será el primer rey Trastámara de toda esta dinastía. A Enrique II le va a suceder pues, su hijo Juan, que accedería al trono como Juan I de Castilla. De este Juan I podemos decir que hubo bastante tensión entre él y lo que era el reino de Portugal, pero salió derrotado en la importante batalla de Aljubarrota en 1385. Y a partir de ahí pues ya digamos que se consolidó un poco más el reino de Portugal. A Juan I le va a suceder Enrique III. Enrique III, bueno, tuvo bastante que ver en lo que sería la conquista de las Islas Canarias, y a Enrique III le va a suceder Juan II, que ya sería el padre de Isabel. Juan II era un rey, digamos, no demasiado interesado en las cuestiones de gobernar y demás, y por eso, como casi todo este tipo de reyes de carácter débil, pues tenía un valido que era don Álvaro de Luna. Importante, luego hablaremos un poco de él. Entonces, Juan, el padre de Isabel, realmente tuvo dos matrimonios. Se casó en primer lugar con María de Aragón, de la cual nació un hijo que fue Enrique. Posteriormente gobernaría como Enrique IV. Y un segundo matrimonio con Isabel de Portugal. De este segundo matrimonio nacería una hija, Isabel, la que posteriormente sería Isabel la Católica, y 2 años más tarde otro hijo que sería Alfonso, el infante Alfonso. Entonces, fijaros la situación de Isabel cuando nace. Por cierto, Isabel nació el
el 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Torres, un pueblo de Ávila. Fijaros la situación, lo que os digo, cuando Isabel nace, nadie hubiera apostado a que algún día llegaría a ser reina de Castilla. Hombre, reina sí, porque era muy común matrimonios entre monarquías, pues a lo mejor que hubiera podido ser reina de Portugal o reina de Francia, de cualquier otro sitio, pero no de Castilla. Es decir, heredar el trono de Castilla, nadie hubiera apostado por ella. Digamos, si hubiera habido entonces como ahora casas de apuestas, se hubiera pagado muy alta esa apuesta y hubiera ganado, por cierto. A ver, me quedo un poco en blanco, ¿por dónde seguir? Sí, las pocas posibilidades, ya lo hemos dicho, que tenía Isabel de realmente acceder al trono de Castilla, porque tenía su hermanato, que era el heredero del trono, y por si fuera poco, un hermano más pequeño que ella, pero por prevalencia de los varones, hubiera sido, en caso de fallar Enrique, hubiera sido el rey Alfonso, el hermano de Isabel. Bien, de la infancia de Isabel tampoco se sabe mucho. Lo que sí es importante es que, claro, ella nace en 1451 y su padre, Juan de Portugal, murió en 1454, de julio. Isabel tenía poco más de 3 años entonces, es decir, de su padre no creo que tuviera muchos recuerdos porque realmente falleció pronto. Entonces, claro, una persona muy importante, digamos, que si no se hace cargo de la educación, pero sí se vincula bastante con ella, es Gonzalo de Chacón. Gonzalo de Chacón había trabajado para Álvaro de Luna, el valido de Juan II, del padre de Isabel, y digamos que desde el primer momento pues, prácticamente la acoge como si fuera una hija Isabel. Ella, incluso años más tarde, casi siempre, bueno, cuando se refería a él, entre comillas, digamos que hablaba como su padre. Era una persona con muchísima influencia en la persona de Isabel. De su infancia, que transcurre en Arévalo, un pueblo de Ávila, también hay una serie de personas que son importantes, como yo citaría a Beatriz de Bobadilla. Esta es una amiga de la infancia, pero una amiga que va a estar presente toda la vida, a lo largo de toda su vida. Incluso algunas veces, cuando tenían que salir los reyes, por el motivo que sea, quien se quedaba a cargo de los hijos era esta Beatriz de Bobadilla. A ver, ¿a quién más podemos citar? Pues, bueno, sí, por supuesto, Gutiérrez de Cárdenas. A ver, este Gutiérrez de Cárdenas era sobrino de Gonzalo Chacón y vamos a ver, si Isabel y Fernando, en lugar de ser reyes allá por el siglo XV, hubieran sido millonarios hoy en día, pues digamos que Gutiérrez de Cárdenas habría sido su abogado. Se encargó de redactar el contrato de matrimonio entre Isabel y Fernando. También en plena guerra de sucesión, alojó a Isabel en su casa de Ocaña, o sea, era una persona de confianza de Isabel también, sin duda. Redactó el Tratado de Tordesillas, muy importante, en 1494, entre Castilla y Portugal. ¿Qué más podemos decir de Gutiérrez de Cárdenas? Bueno, negoció también la rendición de Málaga, en plena Reconquista, antes de Granada, pues se rindió la plaza de Málaga, y posteriormente, tras la rendición de Granada, los reyes católicos le concedieron el honor de ser la primera persona en entrar físicamente, la primera persona castellana en entrar en la Alhambra. Es decir, estas personas que estoy citando ahora son personas que van a seguir a Isabel a lo largo de toda su vida. De hecho, pues Gonzalo Chacón la conoce desde que nació y Beatriz de Bobadilla prácticamente también. Estos estarían presentes en su lecho de muerte y en 1504, cuando falleció Isabel, ellos estaban junto a ella, por supuesto junto también a su marido Fernando. Entonces son personas en la cual Isabel era una persona de mucho carácter y tomaba decisiones férreas, pero si alguien escuchaba, pues son a este tipo de personas a la hora de tomar una decisión. Desde luego tenían mucha influencia. También personas importantes, por supuesto, sus dos confesores, Fray Hernando de Talavera, una persona, fijaros si es de confianza, que Colón incluso al principio, cuando quería tener audiencia con los reyes católicos para presentarle su proyecto de viaje hacia las Indias, no conseguía esta audiencia y fue a hablar con Fray Hernando de Talavera, y gracias a la intercesión de Fray Hernando, pues Colón consiguió que se le recibiera. Si bien al principio pues, se denegaron sus propuestas, Colón tuvo varios intentos, pero
La primera audiencia la consiguió gracias a Fray Hernando de Talavera, que era el confesor de la reina. ¿Qué ocurre? Que tras la toma de Granada, a Fray Hernando de Talavera, los reyes católicos le concedieron el arzobispado de Granada. Es decir, fue el primer arzobispo de Granada, digamos, Fray Hernando de Talavera. Con lo cual, claro, necesitaban un nuevo confesor para la reina. Y, ojo, este no era un cargo baladí, era un cargo importantísimo, una persona que tenía que ser en primer lugar de la total confianza de la reina, porque iba a conocer todos sus secretos, todos sus más íntimos secretos. Entonces se le nombró a Francisco Cisneros, que posteriormente sería elevado a cardenal Cisneros, otra persona de total confianza de la reina, que incluso a la muerte de Fernando el Católico llegó a ser regente de Castilla. No mucho porque falleció un año después, pero incluso llegó a ser eso, regente de Castilla. Es decir, hemos citado a Beatriz de Bobadilla, Gonzalo de Chacón, Gutiérrez de Cárdenas, Fray Hernando de Talavera y Francisco de Cisneros, el cardenal Cisneros. Estas personas eran de la total confianza de Isabel, junto, por supuesto, con su marido Fernando el Católico. Bueno, antes de nada vamos a empezar comentando un poco la ascendencia de nuestra protagonista, Isabel. Y vamos a empezar pues con Alfonso XI de Castilla. Alfonso XI, que estuvo reinando desde 1312 hasta 1350. A la muerte de Alfonso XI, en 1350, lógicamente le va a suceder su hijo, que sería Pedro I, el Cruel. Este estuvo desde 1350 hasta el 69, es decir, 19 años de reinado. Alfonso XI va a donar a su hijo bastardo Enrique lo que sería el condado de Trastámara, es decir, Enrique va a ser el conde titular de Trastámara. Recordad que este condado pues, era un título no hereditario, es decir, cuando fallecía el titular, el título volvía a la corona, que lo otorgaba a quien creyera conveniente que mereciera tal favor. Pero en este caso se lo donó a su hijo, tratando pues, de crear una dinastía de condes a su hijo Enrique. Recordemos que Enrique era hijo bastardo de Alfonso XI. Realmente con la madre de Enrique tuvo un montón de hijos Alfonso XI, no sé si 8, 10, una barbaridad. O sea que realmente era algo más que una simple amante. Pero bueno, Enrique, conde de Trastámara y muy importante, fundador de la dinastía de los Trastámara, a la cual pertenece Isabel. Este es el fundador, Enrique. ¿Qué ocurre? Cuando llega al poder Pedro I, su hermano Enrique va a intentar disputárselo. No me meto en esto porque creo que el vídeo será bastante más breve, pero al final, en 1359, pues consigue quitárselo de en medio, consigue asesinarlo, y el trono pasa a él con el nombre de Enrique II. Es decir, Enrique II sería el fundador de la dinastía de Trastámara. Enrique II estaría 10 años desde 1369 hasta el 79. A la muerte de Enrique, pues le va a suceder su hijo Juan, que pasaría con el nombre de Juan I. Este Juan I estaría hasta el 90, es decir, 1379 hasta el 90, 11 años. Pero durante estos 11 años ocurre la importantísima batalla de Aljubarrota en 1385. Se pilla en pleno reinado de Juan I. En esta batalla de Aljubarrota, las tropas de Juan I se enfrentan a las portuguesas siendo derrotadas, es decir, la victoria pasa a ser de Portugal, con lo cual se va a consolidar como reino ya más importante Portugal tras esta victoria sobre las tropas castellano-leonesas. Fallece Juan I y, lógicamente, le va a sustituir su hijo, lo voy a poner así, su hijo, que sería Enrique III. Este Enrique III estaría desde 1390 hasta 1406. ¿Qué ocurre? Cuando fallece Enrique III, por cierto, este es el abuelo de Isabel ya, Enrique III. Se casó con Catalina de Lancaster, hija del rey, creo que Eduardo III de Inglaterra, y estos ya serían los abuelos de Isabel.
Fallece en 1406 y su hijo, el heredero, que sería Juan II, vamos a ponerlo por aquí, el padre de Isabel ya, Juan II, este estaría de 1406 hasta el 54. Bien, cuando fallece Enrique III, Juan II apenas tenía 2 años, es decir, no se puede hacer cargo de la regencia. Entonces, el regente va a ser otro hijo de Juan I, aparte de también ejerció Catalina de Lancaster, su mujer, pero en principio pues, va a ser Fernando. Y durante la regencia que ejerció, no olvidemos que estamos en plena Reconquista. Este Fernando consiguió reconquistar de forma brillante la plaza de Antequera, por lo cual va a ser conocido como Fernando de Antequera. Por otro lado, al margen de esto, fallece Martín I, en 1412, Martín I de Aragón, y no tenía descendencia. Entonces hay un problema sobre a quién hay que dejarle, a quién hay que cederle el trono. Hay varios candidatos, total, que al final deciden reunirse en Caspe, un pueblo de Zaragoza, en 1412, en junio, creo que el 28 de junio de 1412, y firman el compromiso de Caspe, con el cual le ceden el trono a este Fernando de Antequera. Fijaros que accedería al trono aragonés un trastámara, Fernando de Antequera, estos son miembros de la dinastía Trastámara. Y va a ser conocido pues, como Fernando I de Aragón. Este Fernando va a ser el abuelo de Fernando el Católico. De aquí ya se empiezan a ver cosas. Isabel y Fernando, los reyes católicos, son primos segundos, es decir, sus abuelos son hermanos. Este Juan II va a tener 2 matrimonios. Se va a casar con María de Aragón, de cuyo matrimonio nacería Enrique, que pasaría con el nombre de Enrique IV. Este estuvo entre 1454 y 74, 20 años. Pero tuvo otro matrimonio, aquí estoy señalando los cónyuges porque ya nos acercamos a Isabel y entonces esta parte considero que es importante. Aparte de con María de Aragón, se casó también con Isabel de Portugal. De aquí nacieron 2 hijos. En primer lugar, Isabel, que como ya hemos dicho, pues nació en abril de 1451, y 2 años después, Alfonso, infante de Castilla. Este Alfonso nacería 2 años menor que Isabel, nacería pues, en 1453. También decir que María de Aragón era hija de Fernando I de Antequera. Bien, por otro lado, Fernando I, pues, su hijo Juan II fue el sucesor, Juan II de Aragón. Aquí no me voy a meter en mucho, también tuvo 2 matrimonios, pero bueno, el caso es que el heredero era Fernando II de Aragón, Fernando el Católico. Y aquí tenemos a nuestros 2 protagonistas, ¿no? Isabel y Fernando. Bueno, Isabel nace un 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres, que sería pues, como una pedanía de Arévalo, el pueblo de Ávila. Va a convivir inicialmente pues, con su madre, con su abuela materna, con su hermanastro, que sería posteriormente Enrique IV, e inmediatamente van a ocurrir acontecimientos muy importantes en la vida de Isabel. Ella hemos dicho que nace el 22 de abril de 1451. 2 años más tarde y un poquito más, en concreto el 17 de noviembre de 1453, nace su hermano Alfonso. Esto va a situar a Alfonso en un lugar superior a ella en lo que se refiere a aspirar al trono. Es decir, tenemos su padre, que es el rey Juan II, el príncipe de Asturias, el heredero sería Enrique, su hermanastro, y aunque este es menor, este Alfonso es menor, tiene 2 años menos que ella, pero por prevalencia de la condición de hombre, pues prevalecería sobre Isabel en su aspiración al trono. Es decir, como ya he dicho, es bastante difícil que Isabel, visto desde la perspectiva de este año,
que Isabel pues, alguna vez pudiera aspirar a ser reina de Castilla. Bien, ya hemos visto entonces que nace el infante Alfonso el 17 de noviembre de 1453. Poco después, apenas unos 8 meses después, en concreto el 20 de julio de 1454, no os perdáis la fecha, ocurre todo muy seguido. Desde 1451 que nace Isabel, 1453 el infante Alfonso y este 20 de julio de 1454 que fallece Juan II. Es decir, va a heredar el trono Enrique, el hermanastro de Isabel. Por cierto, Enrique nació en 1425, se va a llevar 26 años con Isabel y 28 con su hermanastro Alfonso. Bien, Enrique accede al trono. Enrique va a ser conocido con el sobrenombre de El Impotente, Enrique IV el Impotente. Fijaros el sobrenombre. Si normalmente los sobrenombres suelen realzar alguna virtud, alguna capacidad esta que tenga, o ensalzarla, que tenga el monarca en cuestión. No sé, se me ocurre Felipe II el Prudente, Alfonso I el Batallador, Jaime I el Conquistador, todos son virtudes. No sé, Alfonso X el Sabio. Se me ocurre también Fernando III el Santo, los propios reyes católicos, aunque esto bueno, fue una condición que le otorgó en 1492 el Papa Alejandro VI. Por ejemplo, Sancho VII de Navarra, este estuvo en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Claro, este Sancho VII era un tiarraco de 2 metros, vamos, lo que viene siendo un armario. Imaginaros que claro, la media de altura en esta época de la gente era bastante más pequeña que ahora. Encontrarse un tío de 2 metros, pues claro, ¿cómo le van a poner? Pues Sancho VII el Fuerte. Tenemos también, por ejemplo, el rey de Portugal, Manuel I el Afortunado. Aquí tendríamos a Felipe el Hermoso. Hemos hablado también de Pedro I el Cruel. Lo que pasa es que cualquiera que se le marcase cierta oposición dentro de lo suyo o le traicionara, por supuesto, se lo quitaba del medio directamente, es decir, era ejecutado. Por eso lo del Cruel. Pedro IV de Aragón, el Ceremonioso, Alfonso V el Magnánimo, tendríamos también, por ejemplo, Luis I el Bienamado. Pasa que también se le llamaba Luis I el Breve, porque cuando abdicó Felipe V en su hijo en él, pues bueno, por otra serie de cosas que no vienen ahora al caso, lo que ocurre es que estuvo 8 meses ejerciendo como rey y falleció inmediatamente. Entonces, pues, bueno, era el bien amado, pero también era el breve. O también, pues, por cómo se comportaran en batalla, pues también se le ponía el sobrenombre. Alfonso VI el Bravo, o era Ramiro II de León. Ramiro II de León le llamaban el Diablo. Claro, en una época tan religiosa puede parecer que el Diablo fuera un sobrenombre despectivo, pero no. Le pusieron el Diablo por su bravura y por su ferocidad en batalla. Veía un enemigo y se lanzaba por él, pero vamos, que le faltaba tiempo. Entonces, el Diablo. Pero bueno, tampoco creáis que el de Enrique IV es el único sobrenombre despectivo. Se me ocurre, pues, Ramiro II de León, el Gotoso. La gota era una enfermedad muy típica de reyes. Normalmente, gente que era muy comilona, suele ser por muchos atracones. Hay que darse muchos atracones para llegar a contraer la gota. El emperador Carlos I de España, V de Alemania, pues también padeció de esta enfermedad. Así despectivos, pues también se me ocurre, a ver, es Carlos II el hechizado, aunque bueno, en realidad Carlos II, el último de los Austrias, es el fruto de la endogamia tan profunda que había en su familia, es decir, se casaban primos con primos, sobrinos con tías, etc. Al final, el resultado fue una persona de una inteligencia pues, muy limitada, como era Carlos II. Otro ejemplo clarísimo de sobrenombre despectivo, que yo creo que todos habéis oído hablar de ella, es Juana I de Castilla, Juana la Loca. Y, por ejemplo, Orduño IV de León, que a directamente el malo, es decir, ya no nos vamos a calentar mucho la cabeza. Orduño IV, lo que ocurrió, es que él no quería acceder al trono y por diferentes circunstancias llegó a él. Lo pusieron allí y el hombre pues no servía para ello. Cuentan que, al parecer, cuando en las batallas, en cuanto iba a empezar a la refriega y tal, lo primero que hacía era pillar y se iba.
Él cogía, en cuanto iba a ver el primer espadazo, se quitaba del medio y se iba. Y por eso, al final, pues, Orduño IV el malo. Pero vamos a centrarnos ahora un poquito en este Enrique IV, recordemos el impotente. Él tuvo dos matrimonios, un primer matrimonio con Blanca II de Navarra. Él se casó teniendo 15 años pues claro, si nació en 1425, se casó en 1440. Claro, pasaban los años y no tenía descendencia. Una de las cosas más importantes de un monarca en cualquier época prácticamente, no solamente en esta, era tener descendencia para poder asegurar pues, la sucesión al trono. Entonces, claro, por eso normalmente, claro, he dicho que se casaba con 15 años, pero era normal que se casaran jóvenes porque lo primero era obtener descendencia. Y aparte que la vida media era mucho más baja, a lo mejor alguien con 40 años era ya una persona casi anciana, y no, probablemente lo era. Entonces, claro, en cuanto se pudiera, pues, había que casarlos para conseguir esta descendencia y asegurar la sucesión al trono. Se casa con Blanca II de Navarra, y van pasando los años y no hay descendencia. Claro, ya empiezan a surgir rumores acerca de por qué no hay descendencia, pero bueno. Al final, claro, si no hay descendencia, se puede pensar que puede ser por alguna de las partes, ¿no? Como en tantos matrimonios, puede ser por él, puede ser por ella, lo que sea, pero es el rey. Entonces, lógicamente, intenta la anulación de su matrimonio. La anulación de su matrimonio la va a conseguir finalmente en 1453, es decir, tras 13 años de matrimonio, y se la otorga el arzobispo de Segovia. Entonces, bueno, si el problema era Blanca, pues ya está quitada de en medio, ya hemos conseguido que el matrimonio pues ya no tenga efecto. Claro, ¿cuál es la causa que se aduce para esta anulación matrimonial? Pues sencillamente la impotencia causada por un maleficio, es decir, él fue el objeto, fue la víctima de un maleficio y ello le causó impotencia, por lo cual no pudo consumar el matrimonio y este va a ser anulado. El sobrenombre del impotente le viene de aquí, evidentemente. Estamos en el año 1453, se anula el matrimonio de Enrique IV. Recordad que es el mismo año en el que nace el infante Alfonso, otro nuevo, digamos, candidato al trono si ocurriera cualquier cosa con Enrique. Sería directamente él el que lo heredaría, y mientras Enrique no tenga descendencia. ¿Qué ocurre? En 1455, bueno, en 1454 hemos visto que muere Juan II, Enrique se convierte en rey y en 1455 vuelve a casarse, en este caso con Juana de Avís, con Juana de Portugal. La historia más o menos se va repitiendo, es decir, van pasando los años y sigue sin tener descendencia. Ya empiezan los rumores. Por un lado, se habla de su posible homosexualidad. Entonces, claro, esto es algo que le impide, lógicamente, pues, tener descendencia, aparte de impotencia. Surgen también rencillas con él, pues bueno, estamos todavía en la Edad Media, en la parte final, digamos, de la Edad Media, o casi empezando la Edad Moderna, y los nobles pues, han tenido mucho poder. Entonces, algunos, al llegar Enrique IV al poder, enseguida nombra como válido, digamos, o tiene como válido a don Beltrán de la Cueva. Ello produce el desplazamiento de mucha gente que anteriormente en la corte de su padre tenía mucho poder. Evidentemente el caso más claro es Juan Pacheco, el marqués de Villena, o su hermano Pedro Girón. Esto, claro, al ser el nuevo válido don Beltrán de la Cueva, que era la persona que, digamos, más poder tenía, porque el rey ejercía o no ejercía, a veces estaba, a veces no estaba, pero Beltrán sí que estaba siempre, era el que controlaba, digamos, los designios del reino, pero esta gente pierde poder y ya hay cierta tensión entre unos determinados partidarios de que no siga Enrique en el poder y los que sí están. Bien, van pasando los años, recordemos, se casó en 1455 con Juana de Portugal y en 1462, 7 años después, he aquí la sorpresa, nace su hija, nace Juana, la que será llamada Juana la Beltraneja. ¿Por qué?
Pues claro, la gente tenía muchísimas dudas, y más el sector este que estaba en contra de Enrique, de que Juana fuera hija de Enrique. Es decir, básicamente, pues los motivos que hemos aducido, tanto en potencia como su posible homosexualidad, hacen que no se traguen que Juana sea hija, o que, aparte de interés, pues también le interesa sembrar ciertos rumores. No se tragan que Juana sea hija de Enrique. Fijaros que tras el nacimiento de esta Juana, Enrique se trae a su hermanastro desde Arévalo, donde estaban conviviendo con su madre, hasta la corte, en Segovia, ¿no? Donde están. Y pues bueno, hay un periodo donde, bueno, Isabel por supuesto no quería, ella era totalmente reacia a dejar de estar con su madre, pero bueno, es obligada y se va a la corte, ella y su hermano. Incluso, fijaros que la madrina del bautizo de esta Juana la Beltraneja va a ser la propia Isabel, o sea que esta niña, Juana, va a ser un obstáculo total en lo que serían las aspiraciones de Isabel. Entonces para ella va a ser un obstáculo muy fuerte a lo largo de su vida, como iremos viendo. Pero bueno, ahí la tenemos de madrina. Bueno, con respecto a Enrique, estudios posteriores, en concreto en 1930, el doctor Gregorio Marañón, pues analizando los síntomas de lo que las crónicas narraban sobre él, diagnosticó, y a ver si me sale esto, que la patología que padecía Enrique era una displasia eunocoide con reacción acromegálica. Esto es lo que hoy en día se viene a llamar una endocrinopatía. Yo, por supuesto, no sé nada de medicina ni pretendo saberlo, pero bueno, por lo que he leído, parece ser que síntomas de esta enfermedad pues serían la infertilidad. Esto explicaría, evidentemente, el que no tenga descendencia y, claro, allanaría el camino a las tesis de que no es hija Juana de Enrique. También disfunción eréctil y anomalía peneana. Es decir, todos estos síntomas juntos, pues imaginaros el cóctel que es para que, si realmente padecía esta patología, se explique que no tuviera descendencia, unido, por supuesto, a su posible homosexualidad. Entonces, claro, las sospechas de que Juana no es hija de Enrique por la corte vuelan. Así es que a ella se la va a conocer con el sobrenombre de Juana la Beltraneja, porque van a suponer, además le van a poner el nombre al padre. Claro, don Bertrán de la Cueva, el marido de Enrique IV, era su persona de confianza. Claro, la gente pues ya se empieza a hacer su idea. Enrique, que se le acerca a Bertrán y dice: oye, mira, tengo un problema con el tema este de la descendencia, a ver cómo me puedes echar una mano. Y claro, pues el resto ya os lo podéis imaginar. Eso es lo que la gente pues especula, y realmente nunca se va a saber, o por lo menos nunca se ha sabido a ciencia cierta si es Beltrán o no lo es. Pero bueno, hasta ahora pues no se sabe. Desde luego lo más probable es que no sea de Enrique IV. Fijaros una cosa, y esto es una apreciación personal. Isabel era una persona muy íntegra. Ella jamás, nunca puso en cuestión que su hermano Enrique era el rey, y nunca hizo nada así, digamos, por amparo del trono. Cosa que en otros tiempos pues, hemos visto lo que hizo Enrique II con Pedro I el Cruel, directamente cargárselo. No, esto no era el caso de Isabel. Ella tenía muy claro que el rey era Enrique y que él que debía seguir. Ella tenía muy claro también que después de Enrique estaba su hermano Alfonso. Hasta aquí no iba a poner ningún obstáculo a eso. De hecho, creo que a su hermano Alfonso incluso le llamaba mi rey a veces. Entonces, por ahí no hay ningún problema. Mi opinión personal a este respecto es que, claro, ahora veremos que se produce una temprana muerte del infante Alfonso. Ella pues, conocía muy bien a su hermano Enrique, y yo creo que ella pensaba que de ninguna manera Juana era hija suya, porque estoy seguro que si ella hubiera pensado que Juana era hija legítima, era realmente la hija de Enrique, ella, por su condición de ser, nunca se hubiera opuesto a que ella reinara, pero ella no. Ella, cuando ya desapareció su hermano Alfonso, tenía muy claro que la sucesión, la sucesora de Enrique, tenía que ser ella, sí o sí, y jamás permitió que nadie le pusiera esto en duda. 1462 ya tenemos que ha nacido Juana la Beltraneja, tenemos a Isabel de madrina en su bautizo,
Y tenemos, por un lado, una serie de personajes que se oponen a que Enrique IV siga siendo el monarca. Empiezan a apoyar al hermano de Isabel, al infante Alfonso. Tanto es así que consiguen llevárselo y recluirlo de alguna manera a Arévalo. Lógicamente, el que estaba al mando de toda esta confabulación, evidentemente, es el de siempre, Juan Pacheco, el marqués de Villena. En cuanto nació Juana, Enrique IV lo que hizo fue convocar las Cortes de Castilla para nombrar a la princesa de Asturias. Es decir, inmediatamente Juana, la hija de Enrique IV, es la princesa de Asturias, la sucesora al trono en caso de que le ocurra cualquier cosa a su padre, Enrique. Bien, por otro lado tenemos esta férrea oposición a Enrique, liderada por el marqués de Villena. Tenemos ya separado a Isabel, que va a seguir en contra de su voluntad, pero va a seguir en la corte en Segovia con su hermano, y Alfonso, que va a estar conviviendo con el marqués de Villena y toda esta gente que se opone a Enrique. Tanto es así que el 5 de junio de 1565, 3 años después de nacer Juana la Beltraneja, montan lo que se llama la farsa de Ávila. Aquí teníamos, por supuesto, al marqués de Villena, tenemos a Pedro Girón, el hermano de este, por supuesto a Alonso Carrillo, el arzobispo de Toledo, y a los condes de Benavente, Plasencia y Paredes. ¿En qué consiste la farsa de Ávila? Bueno, pues en primer lugar hay un oficio religioso tras el cual en una especie de estrado de madera montan un muñeco que estaba vestido de luto con la corona y el cetro reales. Representaba evidentemente a Enrique IV. Tras la ceremonia religiosa se procede a la lectura en un pliego de todos los cargos con los que se acusa a Enrique IV. Pues que si era homosexual, que si favorecía a Beltrán de la Cueva, que no tenía descendencia, y lo más importante es que su hija no era hija suya, que no era el padre de Juana, por lo cual Juana no iba a ser la heredera al trono. En todo esto, el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, se sube al estrado, coge con sus manos la corona, o toma en sus manos la corona y la sitúa sobre la cabeza de Alfonso, con lo cual lo está proclamando rey. De hecho, Alfonso va a tener una corte paralela desde este momento hasta que fallece 3 años después. Tras esta coronación de Alfonso, el hermano del conde de Benavente, don Diego López de Zúñiga, se sube al estrado, le da una patada al muñeco que representaba a Enrique, gritando "a tierra puto". Y con esto pues se da por finalizada la farsa de Ávila. Es decir, es nombrado rey por una facción opuesta a Enrique. Enrique IV es nombrado rey el infante Alfonso, es decir, para ellos va a ser Alfonso XII. Por otro lado, estamos en la corte, está Isabel conviviendo con su hermanastro, con Enrique IV. Enrique IV es consciente de la tenacidad de Isabel, conoce a su hermana perfectamente y lo que quiere hacer es quitársela de en medio porque evidentemente puede suponer una oposición fuerte. ¿Y qué va a hacer? Pues intentar casarla con algún rey, cuanto más lejos mejor, algún rey extranjero, y así se la quita de encima y, oye, pues un problema menos. En primer lugar, bueno, Isabel decir que estaba comprometida con el que sería posteriormente su marido, con Fernando el Católico, desde la más temprana edad, pero esto a Enrique IV le da igual. Intenta casarlo en primer lugar con un hermanastro de Fernando el Católico, que todavía no es Fernando el Católico, pero bueno, con el príncipe Carlos de Viana. Ellas se niegan rotundo. Isabel tenía claro que ella se iba a casar con quien ella deseara y no con quien le apeteciera a su hermano. Eso lo tenía ya muy claro, entonces rechaza a Carlos de Viana. Más pretendientes que tuvo, pues, bueno, por supuesto, el rey Alfonso V de Portugal. Aquí le hubiera salido la jugada redonda a Enrique IV porque también quería casar a su hija Juana con el príncipe de Portugal, Luis. Con lo cual, fijaros que al fallecer Alfonso V de Portugal, su hija Juana era la heredera al trono de Castilla, se está casada con el rey de Portugal, se produciría una unificación de los reinos de Castilla y Portugal. O sea, la jugada era redonda. De hecho, Enrique llegó a juntar en el monasterio de Guadalupe a los dos contrayentes que él pretendía que se casaran, que eran Alfonso V de Portugal, el rey viajó hasta allí, y a su hermanastra Isabel.
ella se negó en rotundo y dijo que no, que no, que no, que no, y que no se casaba y que no se casó. Bueno, el rey de Portugal se tuvo que ir pues bastante enfadado, pero Enrique seguía, intentó casarla con Pedro Girón, el hermano del marqués de Villena. Pero ocurrió, ella se iba a negar también, por supuesto, eso estaba claro, pero ocurrió que este pues, falleció en el viaje mientras iba a conocer a Isabel. Entonces Pedro Girón pues, fue quitado del medio de alguna forma. Y así pues, va a seguir manteniendo la cosa. Isabel, como digo, de carácter muy fuerte, se niega a casarse con todos los pretendientes que le va proponiendo su hermano. Llega el año 1468 y ¿qué ocurre? Que fallece el infante Alfonso, el hermano de Isabel. Ella con su hermano prácticamente era uña y carne, y esto para ella estoy convencido de que fue un palo enorme. Y además, a partir de ahora estoy seguro de que esto a ella la hizo más fuerte para aferrarse a ser realmente la candidata al trono, a ser la que cuando fallezca Enrique, pues ser ella la ocupante del trono de Castilla y no Juana como hasta ahora, que sería la princesa asturiana. A partir de aquí va a haber una lucha encolerizada. Ella va a luchar con uñas y dientes para ser realmente ella la que ascienda al trono. De nuevo hago una mención, estamos en mitad del siglo XV, la segunda mitad del siglo XV de hecho. Los derechos de las mujeres en esta época realmente eran prácticamente nulos, inexistentes. El tesón, la tenacidad de esta mujer por llegar hasta donde llegó, a convertirse en reina, es realmente encomiable. Y desde este punto creo que habría que verlo también. Bueno, ocurre también que a la muerte de Alfonso, el 5 de julio de 1468, pues toda esta facción de gente que lo apoyaba, que llegó realmente a proclamarlo rey, ahora van a apoyar en su mayoría a Isabel. El tema era pues, quitarse de en medio a Enrique IV. Estamos en 1468. Pero Isabel para nada está de acuerdo ella piensa que su hermano es el rey y no quiere destronarlo para nada. Ella lo que quiere es ser la heredera cuando él fallezca, pero ella respeta que su hermano es el rey y no hay más que hablar en ese punto. Por lo cual, digamos, rechaza en primer lugar este apoyo que le ofrecía esta gente para que se rebelara contra su hermano. Llegamos al 18-19 de septiembre de este año 1468 y se reúnen en Guisando, en la localidad de Guisando, donde se firmarán los acuerdos de Guisando, en el cual Isabel le exige a su hermano ser ella la heredera, ser ella la princesa de Asturias en detrimento de la propia hija de Enrique, de Juana la Beltraneja. A lo cual, curiosamente, Enrique IV accede, pero Enrique IV sí le pone la condición de que ella tendría de que el matrimonio de Isabel tendría que ser corroborado por él. Es decir, Enrique, cuando se vaya a casar Isabel, él tiene que estar de acuerdo con que ese matrimonio se produzca. A cambio, la nombra princesa de Asturias en detrimento de su propia hija y además esto hace que su mujer, Juana de Portugal, encolerice muchísimo. Y bueno, así están las cosas. Como he dicho, Enrique es una persona de personalidad muy curiosa, porque de otra forma no cabe pensar que renuncie a que su hija vaya a ser la sucesora. Normalmente uno piensa en cualquier rey y esto no es algo habitual. Decir, oye, pues mira, vale, yo renuncio a que mi hijo sea todo lo contrario. La mayoría de reyes hacen hincapié en que tienen que tener un heredero y en cuanto lo tienen, vamos, de ahí no lo mueve nadie. Pues ya tenemos a Isabel como princesa de Asturias. Es recluida bajo la supervisión, de nuevo, como no, del marqués de Villena. Pero secretamente se entabla una negociación con el reino de Aragón para que Isabel se pueda casar con Fernando, con el príncipe heredero de la corona de Aragón. A esto, obviamente, Enrique se va a oponer totalmente. ¿Fernando tuvo fácil el acceso al trono de Aragón? Pues no, exactamente igual que Isabel tampoco lo tuvo. Fernando también tenía, al igual que Isabel, un hermanastro que en teoría pues, tenía prevalencia en los derechos sucesorios sobre él. Y vamos a hablar un poco de esto. Juan II de Aragón.
Se casó dos veces. En primer lugar se casó con Blanca I de Navarra, del matrimonio del cual tuvieron 4 hijos, que es Carlos, que sería el príncipe Carlos de Viana, si no recuerdo mal, Leonor de Aragón, Blanca II de Navarra. Ojo, esta Blanca es la que se casará con Enrique IV de Castilla, el hermanastro de Isabel. Posteriormente hubo un segundo matrimonio, en este caso con Juana Enríquez. Una vez que falleció Blanca I de Navarra. Entonces, fruto del cual pues, fue evidentemente nuestro Fernando el Católico. Bueno, tuvieron un montón de hijos, no sé si 7, 8 por lo menos. Entonces, pero bueno, me voy a centrar en Fernando, que es el que nos interesa. Entonces, claro, los derechos sucesorios, lógicamente Carlos era el que tenía prioridad por ser mayor y ser fruto de un matrimonio anterior. ¿Qué pasó? Bueno, al morir Blanca I de Navarra, hubo un problema con la disputa del reino de Navarra. Entonces se enfrentaron Juan II con su hijo Carlos, el príncipe de Viana. No me voy a meter en eso, aunque es muy interesante, pero se alargaría muchísimo el vídeo. Hubo muchas refriegas, enfrentamientos entre ellos, tuvo que exiliarse Carlos, volver, se reconciliaron, total, al final terminaron mal. Pero cuando Juan II accede al poder, tras morir su hermano Alfonso V, lo primero que hace es que nombra su sucesor a Fernando, en detrimento de Carlos, por todas esas disputas que habían tenido previamente. Con eso ya por ahí tenemos a Fernando como heredero de la corona de Aragón. ¿Qué pasa con Isabel? Isabel, cuando ella tenía 3 años, la comprometieron precisamente con el que sería después su marido, con Fernando. Es decir, su padre Juan II, no está aquí ya lo he borrado, su padre Juan II habló con el padre de Fernando, con Juan, y llegaron a un acuerdo de esponsales. ¿Qué ocurre? En 1454 muere Juan II de Castilla, su sucesor Enrique IV, lo primero que hace es anular este compromiso. Trata de emparentar lo antes posible a su hermana, a ser posible con un rey lo más lejano posible, para quitarse, porque él ya sabía que Isabel podía ser a la larga un problema. Entonces intenta buscar una serie de acuerdos para casar a su hermana Isabel. En primer lugar, el candidato va a ser Carlos de Viana. Es decir, Carlos, cuando estaba en la refriega con su padre, le propone a Enrique IV pues, ser el marido de su hermanastra de Isabel. ¿Qué ocurre? Que es totalmente rechazado ese acuerdo por Juan II y por eso no se lleva a cabo. Para no meterse en problemas con el reino de Aragón o con la corona de Aragón, Enrique IV pues desiste. Siguiente intento de emparejamiento por parte de Enrique IV pues sería con Alfonso V de Portugal. Este era su cuñado, era hermano de su mujer. Y además la jugada era redonda, porque él pretendía además colocar a su hija Juana, o su supuestamente hija Juana la Beltraneja, con el príncipe Luis. Con lo cual, a la muerte de Alfonso V, Juana, su hija, sería reina de Portugal y de Castilla, cuando él muriera también, y conseguiría la unificación de los reinos de Castilla y Portugal. Muy importante este dato, pero evidentemente esto no se llegó a dar. Estamos en 1464, en el monasterio de Guadalupe, donde Enrique IV consiguió reunir a su hermanastra Isabel y al rey de Portugal, Alfonso V, con la disposición de casarlos. Isabel se niega en redondo. Isabel es una persona muy tozuda, muy testaruda, y dice que no se casa, aduciendo diferencia de edad. Claro, si ella nació en el 51, en el 64 tenía 13 años. Alfonso V en este momento tenía 32 años. Entonces ella, aduciendo eso, que no se casa y que no se casó. Siguiente intento. Enrique IV, lógicamente, estaba desesperado por conseguir casar a su hermana y quitarse un problema de encima. El siguiente intento fue con Pedro Girón, el hermano del marqués de Villena. Lo que ocurre es que este Pedro Girón, Isabel lo hubiera rechazado igual. Lo que pasa es que no llegó ni a darse la situación, porque precisamente en el viaje hacia ir a conocer a su prometida, pues falleció en extrañas circunstancias. O sea, en esta época mucha gente moría en extrañas circunstancias.
Nos acordamos de Alfonso, el hermano de Isabel, ahora este Pedro Girón, y el propio Enrique IV, cuando le toque su hora, también será ciertamente sospechosa su muerte. O sea, hay muchos personajes que mueren de forma, digamos, que da que pensar. Hace un nuevo intento Enrique IV de casarlo, en este caso con el duque de Buyena. El duque de Buyena, francés, era hermano del rey de Francia, de Luis XI. Pero para Enrique IV es perfecto casarlo con un francés, pasaportarla y adiós. Evidentemente Isabel se negó también y no se casó con el duque de Buyena. Enrique IV propuso matrimonio de su hija Juana, una vez que ya rechazó Isabel, de su hija Juana con el duque de Buyena, pero este bueno, falleció poco después también por problemas de una enfermedad, parece ser. Otro intento que no fructifica. A todo esto, en 1468 recordemos que murió el hermano de Isabel, Alfonso, que estaba por encima de ella en lo que serían derechos sucesorios. Evidentemente, todos los partidarios de Alfonso se ponen del lado de Isabel. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que Isabel tampoco quiere llegar a una guerra con su hermano. Recordad lo que he dicho, Isabel no quería deponer a su hermano. Isabel pensaba que Enrique era el rey y que debería de seguir en su puesto. Isabel lo que aspiraba era a ser princesa de Asturias, es decir, a ser la sucesora de su hermanastro, porque pensaba que Juana la Beltraneja no era hija de su hermano. Entonces ella creía que era la legítima heredera al trono, una vez que su hermano no estuviera. Y recordemos que era 26 años más joven que él. Cabe pensar que, por lo que sea, Enrique fallecería antes, como así ocurrió realmente. Entonces, como hemos dicho, fallece Alfonso y, claro, los partidarios de Alfonso se ponen del bando de Isabel y se podía montar, evidentemente, una guerra sucesoria. ¿Qué ocurre? Pues que ambos llegan a un acuerdo, lo que sería el Tratado de los Toros de Guisando. El Tratado de los Toros de Guisando se produce en 1468, el mismo año que fallece Alfonso, y el 18 el 19 de septiembre de este año. Este tratado es muy curioso porque sorprende que Enrique IV accediera a firmarlo. En él se nombra heredera al trono a Isabel. Tened en cuenta que Enrique tenía una hija. Entonces, renuncia a los derechos de su hija Juana en favor de su hermanastra Isabel, a cambio de dar fin al posible conflicto que se pudiera acarrear. Además, se acuerda que cuando se casa Isabel, Enrique tiene que dar su visto bueno para ese matrimonio. Él tiene que estar de acuerdo con quién se case Isabel. Ojo que esto es muy importante para lo que ocurrirá después, porque Isabel se casará con quien le dé la gana y Enrique IV pues no le parecerá bien. Entonces, 19 de septiembre de 1468, acuerdo de los Toros de Guisando. Isabel es la legítima heredera al trono de Castilla y Enrique IV tiene derecho a no a elegir con quién se va a casar, pero sí a dar su visto bueno. Es decir, si se va a casar con alguien, decir, oye, pues estoy de acuerdo, y si no, pues tiene derecho de veto del matrimonio de su hermanastra. Bueno, se ha firmado ya el acuerdo de los Toros de Guisando, en el cual Isabel es reconocida como legítima heredera del trono de Castilla, y en el que Enrique IV se reserva el derecho de decidir si es conveniente o no cualquier matrimonio que pueda surgirle a su hermanastra, a Isabel. Pero mientras Enrique, como hemos visto, intenta colocar a Isabel en un montón de pretendientes, en secreto, Juan II de Aragón y el entorno de Isabel pactan la boda de esta con el príncipe Fernando de Aragón. Este acuerdo matrimonial se llevará por escrito en las capitulaciones de Cervera. Si no recuerdo mal, el 5 de marzo estamos en el año 1469, el año en el que se producirá la boda de Isabel y Fernando. Pues el 5 de marzo se producen las capitulaciones en las que se plasma todo por escrito relativo al matrimonio. Pero había una serie de problemas. En primer lugar, Enrique IV nunca iba a aceptar que Isabel se casara con Fernando y se va a oponer férreamente a esta unión. Por otro lado, Isabel estaba recluida en Ocaña y, digamos, su guardián era el marqués de Villena. Entonces, se la tienen que apañar Isabel para escaparse, como hizo,
alegando que quería visitar la tumba de su hermano, que falleció un año antes, y Fernando tiene que tener mucho cuidado porque todo lo que es la frontera de Castilla con Aragón y los caminos principales van a estar controlados por Enrique IV. Manda vigilancia a todas estas zonas para conseguir detectar, si es que entrara, a Fernando. Fernando es una persona, como he dicho varias veces y repetiré, muy inteligente y muy ingeniosa. Entonces se le ocurre disfrazarse de mozo de mula y va, pues, digamos, ayudando a unos comerciantes que entraban en Castilla. Él elige como disfraz pues la más humilde de las personas, un ayudante un mozo de mulas. Nadie va a sospechar. Si él entrara como príncipe con vestimentas propias de un príncipe y demás, lo hubieran detectado enseguida, vamos, hubiera sido abortado el intento inmediatamente. Pero consiguió llegar a buen puerto gracias a su ingenio y a este disfraz. Nadie se pudo imaginar, solamente muy pocas personas de su confianza sabían que se iba a producir el viaje en estas condiciones y consiguió llegar a fin. ¿Dónde se va a producir el primer encuentro entre Isabel y Fernando? Pues ello va a ocurrir en Dueñas, en la provincia de Palencia, un 11 de octubre, lógicamente, de 1469, que es el año en el que estamos ahora mismo. Ellos no se habían visto en persona antes, pero evidentemente cada uno tenía muchísima información del otro. Y por lo que cuentan los cronistas, parece ser que fue un flechazo a primera vista. Isabel pues sabía de la inteligencia de Fernando, sabía también que era muy mujeriego, e incluso por aquel entonces tenía como amante a una noble aragonesa, una tal Aldonza Ruiz de Ibarra, con la que ya tenía dos hijos, Alfonso y Juana. Alfonso va a ser particularmente importante a lo largo de su vida, porque este Alfonso llegaría a ocupar cargos importantes. Llegó a ser arzobispo de Zaragoza, fue también lugarteniente general del Reino de Nápoles cuando el Reino de Nápoles lo conquistó Fernando González de Córdoba para Fernando. Bueno, para Isabel y Fernando en realidad fue un año antes de que muriera Isabel. Y Fernando mandó como lugarteniente hubo una serie de disputas entre Fernando y el gran capitán. Y bueno, pues al final Fernando envió a este Alfonso, su hijo bastardo, como lugarteniente del Reino de Nápoles. Además de esto, también ejerció la regencia del Reino de Aragón cuando falleció Fernando. Ello ocurrió en 1516, hasta que en 1518 las Cortes de Aragón proclamaran rey a Carlos I de España, V de Alemania, el futuro emperador. Pero durante ese periodo Alfonso fue el regente de Aragón. Incluso contaba con muchísimos adeptos que lo hubieran apoyado para ser el rey de Aragón, porque este Alfonso fue criado en Aragón, fue educado en Aragón y muchos preferían tenerlo a él que a un extranjero como era Carlos de Habsburgo. Bueno, estamos en Cervera este 11 de octubre. Se conocen Isabel y Fernando, incluso cuentan que alguien le dijo a Isabel cuando entró todo el séquito de Fernando, el señor dice, mira, aquel es, como indicándole por quién iba a ser su marido. Eso, claro, hoy en día se ve bastante extraño, pero en aquella época, pues sobre todo si era hijo de reyes o hija, era una cosa bastante normal que tu matrimonio fuera pactado y que conocieras a tu contrayente pocos días antes de casarte. La boda, como he dicho, se va a producir 8 días después, el 19 de octubre, lógicamente, de 1469 en Valladolid, en el Palacio de los Viveros. Decir que en principio había muchas dificultades para que esta boda se pudiera celebrar. En primer lugar, el grado de consanguinidad, que era de tercer grado, entre Isabel y Fernando. Ellos eran primos segundos. Como vimos antes, en el árbol genealógico, sus dos abuelos, es decir, Enrique II de Castilla y Fernando de Antequera, Fernando I de Aragón, eran hermanos, es decir, ellos eran primos segundos, consanguinidad de tercer grado. Primer grado sería hermanos, segundo grado primos, tercer grado primos segundos.
Entonces necesitaban una bula papal para poder casarse. El Papa se la denegó. Se la denegó porque, claro, otorgarle la bula sería ponerse en contra del rey de Castilla, de Enrique IV, del rey de Francia y de Luis XI y del rey de Portugal. Entonces denegó la bula. ¿Qué ocurre? Que en el entorno de Isabel falsificaron una bula de un papa anterior, de Pío II, que le otorgaba a Fernando desde su nacimiento una licencia para poder casarse con parientes de hasta tercer grado. Qué casualidad, justamente el grado que mantenía con Isabel. De tal forma que con una bula falsa la ceremonia se ofició y fueron casados este 19 de octubre, como hemos dicho. Si ellos sabían o no que la bula era falsa, pues nunca se ha sabido ni creo que se sepa. Lo cierto es que 2 años después, el Papa Sixto IV envió un representante a Rodrigo Borgia, el que posteriormente sería, a partir de 1492, Papa con el nombre de Alejandro VI, pues envió a este Rodrigo Borgia a negociar con ellos y les otorgó una bula ya verdadera. Pero esto fue 2 años después, es decir, en 1471. Cuando ellos se casaron, lo hicieron con una bula falsa. Bien, vamos a hablar un poco del escudo que adoptaron Isabel y Fernando ya como regentes de Castilla y Aragón. Os voy a poner una imagen para que la veáis. Bueno, lo primero que me podrán decir muchos es que realmente parece el escudo de la España franquista, ¿no? Tenemos el águila de San Juan y por otro lado tenemos el yugo, las flechas y una cuerdecita por ahí, ¿no? Que se va, que parece que está rota y que hace que lo separe el yugo y la flecha. Esto suena también a un símbolo falangista, el yugo y la flecha famoso. Pues no, todos estos símbolos, ni Franco ni la Falange, estos símbolos provienen de los reyes católicos. Posteriormente, tanto la España franquista como la Falange lo único que hicieron fue copiarlos, pero los símbolos originalmente eran de los reyes católicos. El águila de San Juan, el yugo representaba a Fernando, las flechas a Isabel y la cuerdecita esa que podéis ver rota por ahí representa el nudo gordiano. Por si no lo sabéis, Gordias fue un rey de Frigia. Este Gordias, por lo visto, mandó edificar un templo en honor al dios Zeus y como tributo regaló su carro de armas y su lanza y un yugo muy fuertemente atado con una cuerda, de tal forma que veían que aquello era imposible de desatar. No había persona humana capaz de desatar aquello. Entonces se creó la leyenda del nudo gordiano, en honor a Gordias, este rey frigio, que decía que quien consiguiera desatar este nudo sería el conquistador de toda Asia. Posteriormente llegó Alejandro Magno, recordad, Alejandro Magno en el siglo IV a.C., 356-323 a.C. Cruzó el Helesponto, lo que hoy sería el estrecho de los Dardanelos, que separa el mar Mediterráneo del mar Negro, y llegó a Frigia. Entonces parece ser, cuenta la leyenda, que los frigios le ofrecieron a ver si era capaz de resolver el problema del nudo gordiano, si era capaz de desatarlo. Alejandro se quedó pensando, miró el nudo, sacó su espada, ¡boom!, le arreó un espadazo y el nudo desapareció. Y dijo una frase algo así como: tanto da igual desatar como cortar. Entonces, esa cinta representa la famosa frase de Isabel y Fernando, el tanto monta, monta tanto. Es una alusión, una referencia a este nudo gordiano. Realmente esto era así, lo de tanto monta, monta tanto. Ellos desde el primer momento obligaron a cualquiera que se dirigiera a ellos a referirse siempre a los dos. No era posible dirigirse solamente a uno sin nombrar al otro. De ahí la frase de tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. O sea, Isabel y Fernando se respetaban muchísimo mutuamente y además se admiraban uno al otro. Isabel admiraba la inteligencia de Fernando y Fernando el tesón de Isabel. Bueno, dicho todo esto, vamos a hablar un poquito de la descendencia de los hijos que tuvieron Isabel y Fernando. Que llegaran a edad ya medianamente adulta, 5.
En realidad, bueno, tuvo algunos abortos, algunos que murieron a los pocos días, pero 5. En primer lugar, ellos se casaron en el 69, pues en 1470 nacería Isabel, la mayor de sus hijos, de todos sus hijos. Isabel, en 1470. Posteriormente vendría Juan. Juan, el primer varón, es decir, el heredero del trono de Castilla y Aragón. Juan nacería 8 años después, en 1478. Posteriormente, Juana, la famosa Juana la Loca. En realidad, cuando nació Juana, nació también, eran dos gemelas, y una falleció y Juana fue la que sobrevivió. De hecho, hay gente que incluso atribuye su locura segura al tema este de haber nacido con una hermana muerta y tal. Juana nació un año después, 1479. Luego, a principios de 1482, nacería María. Probablemente la más afortunada de todos los hermanos, en lo que respecta a la vida que llevó. María, hemos dicho, 1482, a primeros de año, porque a finales de año nacería Catalina. Catalina de Aragón, 1482 también. Bien, estos son los 5 hijos que tuvieron los reyes católicos. Vamos a hablar un poquito de ellos. Bien, empezamos entonces con Isabel. Isabel, como consecuencia también del Tratado de Alcasovas, del que hablaremos luego más tarde, 1478, una de las partes que se firman es el matrimonio de Isabel con el rey con Alfonso de Portugal, el único hijo vivo del rey Juan II de Portugal. Entonces, Isabel se concierta matrimonio con Alfonso de Portugal. Se casan y Alfonso fallece. Entonces, Isabel vuelve a Castilla, le dice a sus padres que ella quiere recluirse en un convento y tener una vida religiosa. Ellos le dicen que de eso nada. Y le proponen matrimonio con Manuel I de Portugal, con Manuel I el Afortunado. Es decir, Isabel se casa entonces con Manuel I de Portugal, se queda embarazada y muere en el parto de este hijo, de Miguel. Este hijo es muy importante porque sobrevive al parto y los reyes católicos exigen ser ellos los responsables de la educación de este Miguel. Fijaros que este Miguel, si hubiera llegado a edad adulta y a recoger toda la herencia de los padres, sería, por parte de Isabel, reina de Castilla y Aragón, porque cuando se produce el nacimiento de él ya había muerto Juan, que ahora hablaremos de él. Es decir, la heredera era Isabel, o sea, hubiera sido rey de Castilla, Aragón y Portugal porque su padre era el rey de Portugal. Hubiera unificado los 3 reinos. Fijaros la importancia de cómo habría cambiado la historia si este niño hubiera llegado adulto. Por desgracia, pues falleció poco antes de cumplir los 2 años. Está enterrado en Granada, Miguel de la Paz le llamaban. Está enterrado en Granada junto a los reyes católicos, es decir, en la Capilla Real de Granada. Hay una cripta donde están enterrados los reyes católicos, Isabel y Fernando, Juana la Loca y su marido Felipe el Hermoso, Felipe I, y también este Miguel de la Paz. Los 5 están enterrados en la Capilla Real de la Catedral de Granada. Pasamos al segundo, Juan. Juan es el heredero al trono de Castilla. Sus padres conciertan matrimonio con Margarita, la hija de Maximiliano I, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Pero conciertan un matrimonio doble. Es decir, casarán a Juan con Margarita, a la vez que casarán a Juana con el hermano de Margarita, que sería Felipe, el famoso Felipe el Hermoso. Se producen esos matrimonios, pero Juan fallece enseguida. Margarita, de hecho, se quedó embarazada, pero el niño no sobrevivió al parto. Por lo cual, ya tenemos, Juan falleció en 1497. Un palo tremendo para Isabel. De hecho, se va a llevar 3 palos muy seguidos. El primero será el fallecimiento de Juan, de su hijo Juan, en el cual había depositado todas las esperanzas de que fuera en un futuro el regente de los reinos de Castilla y Aragón. Como hemos dicho, un año después fallece Isabel en el parto de Miguel y
año y pico después fallece Miguel. Recopilando, 1497 fallece Juan. 1498 fallece Isabel y 1499 fallece Miguel. Esto va a desarmar por completo a la moral de Isabel y a partir de aquí se va a volver una mujer muchísimo más seria. Seguimos con los hijos. Juana. Claro, al fallecer Isabel y Juan, la heredera al trono era Juana. Juana, que está casada con el archiduque Felipe. Felipe era también una persona muy ambiciosa, muy mujeriego también, como la historia nos ha hecho saber. Y la verdad que cuando se conocen se produce un flechazo entre los dos. Pero claro, Felipe no va a renunciar a seguir seduciendo mujeres como ha hecho a lo largo de toda su vida. Ello va a provocar unos celos inmensos en Juana y le van a provocar, o no se sabe tampoco si es debido a los celos que tenía tan enfermizos con Felipe o que sea una cuestión genética o por qué, pero el caso es que va a padecer una cierta locura. Felipe, cuando fallece Isabel, en 1504 enseguida viene a Castilla para tomar posesión del trono, pero bueno, hay una serie de vicisitudes, pasan bastantes enfermedades, el viaje es horroroso hasta llegar aquí, hay mucha tensión entre él y Fernando. Por otro lado tenemos también la locura de Juana. Y otra circunstancia que se produce es que Felipe, contra todo pronóstico, fallece el 25 de septiembre de 1506. Se sospecha también, aunque no se sabe nada seguro, pero se sospecha que pudo ser envenenado. Con lo cual, claro, la regente va a ser Juana, una persona que parece un grado de locura bastante importante. Juana va a ser recluida por su padre en Tordesillas. Fijaros que Juana es recluida a la edad de 29 años, en 1508, y va a pasar recluida en Tordesillas hasta el final de sus días en 1555, es decir, va a pasar toda una vida muy penosa realmente la que tuvo Juana. Y la encerró Fernando el Católico, Fernando en 1508, él murió 8 años después y su hijo Carlos I no la sacó jamás de allí, que eso también está por ver, ¿de acuerdo? Es decir, su hijo está allí recluida y allí se queda, y allí se quedó hasta que ella falleció. Prácticamente casi, ella falleció en 1555 y Carlos I en 1558, 3 años después, es decir, no hizo nada por sacar de allí a su madre. Nos vamos con María. Bien, Isabel, habíamos dicho que se casó con Manuel I, que tuvieron un hijo y ella falleció en el parto. La que se va a casar con este Manuel, después de su hermana, va a ser María. Y además tuvieron un matrimonio muy feliz por lo que se ve. De hecho, llegaron a tener 10 hijos. Imaginaros la cantidad de descendencia tan enorme. Y como os digo, de todos los hermanos, probablemente no es seguro quien tuvo una vida más feliz. Pasamos a Catalina. ¿Qué decir de Catalina? Catalina, bueno, pactaron ellos, los reyes católicos, con Enrique VII de Inglaterra, el matrimonio de ella con el príncipe Arturo. De hecho, hubo delegaciones, tanto de Castilla, que fue allí a Inglaterra a conocer al príncipe, como de Inglaterra aquí a conocer a la princesa antes del matrimonio. Se embarca Catalina, va a Inglaterra y se casa con el príncipe Arturo. ¿Qué pasa? Que fallece enseguida. La mortalidad en esta época, como podéis ver, está a la orden del día. Es decir, la muerte podía llegar a cualquier edad. Ella se queda en una situación muy penosa allí en Inglaterra porque Enrique VII le corta cualquier suministro económico, es decir, no tiene medios para seguir adelante. Y bueno, por unas cosas por otras, al final se acuerda el matrimonio de esta con su segundo hijo, con Enrique, el famoso Enrique VIII. Es decir, Catalina va a ser la primera de las 6 esposas que tuvo Enrique VIII. Como sabéis, pues en 1533 Enrique VIII se casó con Ana Bolena y pues, repudió a Catalina. Luego pues ya se casó con 4 mujeres más. Y este sería un repaso, digamos, a la descendencia que tuvieron Isabel y Fernando. Bueno, hasta hace unos minutos he estado editando el vídeo y veo que llevo ya en torno a 1 hora y 20 minutos.
creo que es suficiente, y atendiendo una sugerencia de una amiga, gracias Ale, lo que voy a hacer es sacar el vídeo en dos partes. Una primera parte que la voy a dejar aquí, hablando de los hijos de Isabel y de Fernando, y una segunda parte que empezará aquí y terminará en 1504 cuando fallezca Isabel. Decir que bueno, seguro que mucha gente se ha extrañado de verme sacando un vídeo con esta temática, historia en este caso, pero bueno, lo he hecho en primer lugar porque me apetecía hacer algo diferente, y bueno, me apetecía y lo he hecho. Y en segundo lugar, bueno, seguiré sacando vídeos de matemática y física, por supuesto, eso es lo normal en mí. Decir que, bueno, que al personaje, cuando hablamos de algún hecho histórico de algún personaje, siempre hay que circunscribirse al periodo en el que estamos hablando e intentar tener la mentalidad de esta gente. Es un error intentar juzgar a cualquier personaje, sea este o cualquier otro, Alejandro Magno, Julio César, me da igual, con los criterios del siglo XXI. Es decir, quien haga eso es que realmente ha leído muy poca historia. Siempre hay que intentar verlo en el contexto, en este caso, del siglo XV. Isabel y Fernando, los reyes católicos, están en un periodo, digamos, de transición entre lo que sería la Edad Media. La Edad Media empieza en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y culmina en 1453 con la toma de Constantinopla por parte del Imperio Otomano, aunque algunos historiadores dicen que termina en 1492 con la conquista de América. Es decir, el reinado de ambos va a estar a camino entre lo que sería el final de la Edad Media y principios del Renacimiento. En esta época, evidentemente, la religión para la gente era muy importante. La gente moría, es decir, padres, hermanos, maridos que se iban, pues, por ejemplo, a las cruzadas y no volvían, o la propia península ibérica, que ha estado pues casi 8 siglos, ¿no? Desde el 711, la batalla de Guadalete, hasta 1492, o cuando se culmina la Reconquista con la conquista de Granada, serían 781 años me parece, donde han estado conviviendo personas de dos religiones. Y claro, conviviendo es un decir, porque se estaban dando palos continuamente. Se puede recordar las racias, las incursiones que hizo Almanzor, casi llegando al siglo 1000, perdón, al año 1900 mucho, que fueron un auténtico azote para Castilla. Es decir, el propio rey de León tuvo que huir, el rey de Navarra quería pactar con Almanzor. El único que resistió fue Garci Fernández, el hijo de Fernán González, el primer conde de Castilla. Fijaros, conde. En este momento Castilla era un condado, no era un reino. Y bueno, pues más o menos resistió hasta que murió poco después Almanzor, y toda la parte musulmana de la península pues se deshizo, se fracturó en los llamados reinos de taifas. A partir de aquí pues la reconquista pudo avanzar mejor. Llegamos a 1212, ¿no? Con la famosa batalla importantísima de las Navas de Tolosa, que supone pues cruzar de Peñaperro, ¿no? Y ya meterse en lo que sería la actual Andalucía. Bueno, y así a lo largo de estos casi 8 siglos. Es decir, cuando estáis pensando en un personaje o estáis estudiando cualquier personaje histórico, siempre poneros la mentalidad de la gente de esa época. Si no, estáis cometiendo un error gravísimo. Y poco más que decir, que agradezco muchísimo a todos los que me hayáis seguido el vídeo hasta aquí, y espero que nos veamos próximo en la segunda parte. Muchísimas gracias y hasta pronto.